y conocimos a Maca y a Choco, que son una argentina y un andaluz, que ellos hace muchos años que viajan e improvisamos unas pizzas que las pizzas hizo caseras ahí. Choco, porque tienen horno en su furgo. Pues también conocimos a David, que es un chico gallego. Bueno, ya es más ciudadano del mundo que gallego, porque se fue a los 18 o 19 años de Galicia. Me dice, ven, ven. Y yo, ¿what? Me acerco para allá y nos dio fruta, bueno, nos dio peras, manzanas, patatas, limones. Había una caravana abandonada ahí y me fui con Neil con el destornillador eléctrico y le sacamos ahí algunas piezas y había pues un respiradero de plástico el que va en la puerta y muy le saqué, chulo. Cruzamos un río muy chulo ahí, yo cargando ahí a Max en los hombros, como una expedición, una aventura que hicimos ahí y después fuimos a las pozas, que la verdad que no nos esperábamos que eran así. Habían como 20 y pico niños. Sí. ¿No? De Todos ahí edades. corriendo por ahí como, ¡guau!, como una jauría y tal, niños por aquí, niños por allá, saltando con un columpio. Improvisamos, joder, no sé hablar, perdón. Improvisamos. Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Os saludamos de Sabadell, nuestra población aquí al lado de Barcelona, que hemos vuelto de Grecia, básicamente para renovar los pasaportes de los niños que ya caducaban y de paso pues estar un poco con la familia y demás antes de pasar para dejar ya Grecia, pasar a Turquía y ya pasar a Irán, Pakistán y palabras mayores para allá. Entonces, como será una de las últimas oportunidades que tengamos así para vernos con la familia y tal, que podemos estar cerca, que los aviones son relativamente baratos y demás, pues bueno, dijimos vamos a renovarlos ahí. Estamos un mes aquí, ahora justamente llevamos 2 semanas, renovamos los pasaportes, hacemos algunas gestiones. Ana se ha comprado también unas gafas de vista cansada, de vista cansada porque ya toca, ya voy haciendo así, no veo las cosas. Ya es mayorcilla. Bueno, ya tengo edad. Y hoy no hay landscape así idílico como estamos normalmente ahí en las playas y demás, sino que lo estamos haciendo desde el patio de casa de mi suegra, pedazo de vistas que tenemos aquí, ¿sí o no? Sí, estamos al aire libre. A ver, en fin, bueno. Pues eso, bienvenidos al... Bitácora, semana 230 de nuestra vuelta al mundo particular. Y aquí vamos a explicar todavía lo que hacíamos ahí en Grecia, que lo dejamos en... ¿Dónde lo dejamos? Pilos. En Pilos. Estuvimos en la playa unos días, que es donde dejamos la última Bitácora, y nos regresamos a Pilos, al puerto, para vender el fin de semana. Y allí conocimos estábamos vendiendo y demás, ¿no? Y conocimos a Maca y a Choco, que son una argentina y un andaluz, que ellos hace muchos años que viajan, pero hace relativamente poquito que viajan en furgo, ¿sí? Ahora están viajando en furgoneta y los conocemos aquí en Grecia, pero ellos llevan muchos años viajando de mochileo, trabajan. Ellos hacen temporada de trabajo, es otra manera de viajar, ¿no? Ellos son temporeros, digamos, trabajan 4, 5 meses, 6 meses en Australia, en Nueva Zelanda, en Irlanda, en Canadá, en Reino Unido, en diversos sitios han trabajado, sacan un poco de dinerillo, ahorran y después 8 o 10 meses viajan. Y bueno, ahí nos conocimos, hubo mucho feeling e improvisamos unas pizzas que las pizzas hizo caseras ahí. Choco, porque tienen horno en su furgo, y aprovechamos y ahí cenamos unas pizzas juntos, las cocinamos en su furgo, nos las comimos en la nuestra, que cabíamos mejor, y ahí estuvimos compartiendo y demás, y la verdad que fue un ratito muy chulo y muy bonito. Y bueno, de no conocer a ningún español en todo este tiempo que llevamos viajando casi, pues también conocimos a David, que es un chico gallego. Bueno, ya es más ciudadano del mundo que gallego, porque se fue a los 18 o 19 años de Galicia. Lleva como 12 o 13 años viajando también. Él estaba viajando también por América, por Europa, por Asia. Entonces, y ahora también tiene una caravana. Sí, está viajando por Todos se pasan a tema 4 ruedas. Sí, ¿no? Al final llega un punto que la mochileo está bien, pero ya cuando es long term, ¿no? Cuando es a largo plazo, sí, pues la verdad que tener una furgo, una caravana te facilita ciertas cosas. Sí, sí, te da independencia también y eso, porque puedes cocinar, no tienes que estar buscando siempre en qué hostel tienes que ir, qué vas a comer, tienes que estar comprando todo el rato para cocinar ahí donde estés. Y te da mucha independencia y más calidad. Yo creo que más calidad de vida a la hora de viajar. Lo que pasa que normalmente lo que hace son ferias y entonces está igual 3 meses trabajando a full en una feria y luego viaja el resto del año.
¿no? Y al conocernos a nosotros también españoles, que también hacemos artesanías, y le dijimos que nosotros vamos vendiendo, fue como, ah, sí, ¿no? Y ahora él está en Grecia y nos va preguntando, oye, ¿y aquí qué onda? ¿Cómo vendieron acá o aquí? Y la verdad que está súper chulo poder compartir, ¿no? Sí, porque no hemos conocido a nadie español viajero aquí en Europa, a nadie diría yo, y ahora de hecho aquí en Pilos encontramos a 2. Y españoles. Españoles. Qué casualidad, sí, las cosas del destino. Pero bueno, estuvo guay. Ahí estuvimos compartiendo. Ese fin de semana no vendimos mucho, vendimos un poquitín, pero estábamos aparcados delante de un puestito de verduras y frutas así. Y el chico, cuando recogió todo el puestito, me dice, ven, ven. Y yo, me acerco para allá y nos dio fruta, bueno, nos dio peras, manzanas, patatas, limones, huevos, lentejas, caramelos para los niños, lentejas, ¿sabes? Ahí nos dio una compra y yo, wow. Yo veía que nos estaba mirando así todo el rato y tal, y digo, a ver, y después cuando eso, digo, mira, ¿ves? Y nos regaló ahí una compra súper guay, la verdad, y nos hizo muchísima ilusión. No hablaba nada de inglés, o sea que no hablamos. Yo creo que ese día no vendimos nada. No, sí, vendimos nada, como 10 euros igual, no sé, algo así, pero bueno. También ahí en el puerto de Pilos había esa caravana abandonada. ¿Qué hiciste con la caravana? Sí, había una caravana abandonada ahí, me fui con Neil con el destornillador eléctrico y le sacamos ahí algunas piezas que nos pueden ir bien a la nuestra. Y en la puerta, ahí ahora os enseño, bueno, mi padre en su día me puso ahí una chapita metálica con agujeros que hace respirador, pero no, estaba medio oxidada ya y tal, y entonces viendo la caravana esa digo, ¿qué le puedo sacar? A ver si me va algo bien, ¿no? Y había pues un respiradero de plástico, el que va en la puerta, y muy le saqué. Chulo, que además se abre y se cierra, o sea que lo puedes cerrar si hace mucho frío. Sí, está guay. Y ya la tenemos colocada. De hecho, la colocaste, creo, el mismo día. Sí. Ahí la trajo y... Hay que aprovechar las circunstancias. Y también agarraste alguna bisagra. Sí, unas bisagras, porque las bisagras de las puertas de las autocaravanas son especiales. Tienen una forma así, son de aluminio. Y me parece que no me encajan bien, pero bueno, las pillé por si a alguien que conocemos le puede encajar. Y bueno, después del fin de semana nos fuimos para Kiparisia, que dicen que es el pequeño París. Yo no vi, decían que había una torre Eiffel, pero yo tampoco vi. Yo no la vi, ¿no? Ahí aprovechamos para ir al dentista. Y París ya está, a 20 minutos de Pilos, ¿no? Sí, está cerquita, y cerca de Lea también. ¿No? Y allí fue donde fuimos al dentista, con Neil, un dentista muy guay. Le sacaron una muela. Y la verdad que es súper empática la dentista con los niños y a mí me encantó, porque normalmente no es fácil, me dejó entrar con él y todo, y además muy bien de precio y muy amable. Y hablaba inglés, muy amable, que es algo importante también, y nos atendió en el mismo día, o sea que fuimos como a las 5 de la tarde y nos dio hora para las 7:30, o sea que salió todo como muy fluido. Sí. Y estuvo súper bien. Y después de ahí paramos en el sitio arqueológico de, espera, esto lo tengo que leer, Peristerias, ¿sí? Donde yo me torcí el tobillo, pero no pude ir, pero ellos fueron a ver unas pozas. Ana, bajando del vehículo, se torció el tobillo. Había un agujero en el suelo. Como una pelota de tenis y se tuvo que quedar en la caravana. Estábamos ya ahí al lado, cruzamos un río, muy chulo ahí, yo cargando ahí a Max en los hombros, una expedición, una aventura que hicimos ahí, y después fuimos a las pozas, que la verdad que no nos esperábamos que eran así, porque era como un desfiladero. Sí, ¿no? es un desfiladero, así como si la montaña se hubiese partido en dos, ¿no? Se ensancha, ¿no? Hay eso un hueco. Es el agua, el desgaste del agua, ¿no? Y entonces vas por ahí. Sí. No, eso lo hace el agua, creo. Sí, y muy chulo. Estaba bastante fría el agua, pero una aventurilla ahí muy guay, muy guay. Claro, porque tenías que pasar por dentro del agua, ¿no? Para ir para allá. Sí, había un punto que el agua llegaba remangando los pantalones hasta que casi ya el agua tocaba los wikis y dijimos ya no avanzamos más. Wikis, los testículos, para quien no use nuestra nomenclatura, ¿eh? Wikis. Bueno, y después, por fin, ¿dónde llegamos? Llegamos a tan ansiada Elea Beach, ¿sí? Elea Beach. Donde habían un montón de niños. Sí. Un montón de niños, un montón de caravanas, un montón de gente por todas partes. Pero bueno, como es un espacio muy grande, la verdad que no se sentía así apretado. Pero sí que habían muchos niños. O sea, cuando llegamos fue como... Habían como 20 y pico niños. Sí.
¿no? De distintas todos ahí edades. corriendo por ahí como, ¡guau!, como una jauría y tal, niños por aquí, niños por allá, saltando con un columpio, tal, haciendo fuego. Pues, uf, madre mía. Trepando por los árboles, corriendo por la playa, pescando, o sea, la verdad que muy chulo. Y bueno, ahí lo dejamos, creo, ¿no? Cuando ya llegamos por fin a Elea Beach. Sí, en la próxima bitácora explicaremos bien Elea Beach y eso, aunque voy a hacer un vídeo especializado en Elea Beach para que veáis bien todo el sitio, porque hay un montón de cosas. Bueno, ahí es como espacios comunes, ¿no? Había mucha basura por ahí, de cosas que ha ido trayendo la tormenta, cosas que la gente ha ido abandonando, y entonces lo que hicieron es coger todas estas desperdicios que habían y reciclarlos y generar nuevas construcciones, Han ¿no? hecho un espacio ahí. Entonces como hay con... una cocina outdoor, una cocina al aire libre, hay una especie de espacio como gimnasio, luego hay varias cabañitas así como pérgolas, ¿no? Para tener el solpalapas, que serían. Sí. Luego hay también una ducha que hicieron, lo que ahora estaba cortar el agua, como así como una pila para lavar la ropa y para lavar los platos. O sea, hay como varias construcciones que se han ido haciendo con materiales que han ido encontrando por allí, la verdad que está guay. Y con las piedras han hecho mosaicos en el suelo, la verdad que está muy chulo, ya lo veréis en el próximo vídeo. Y bueno, igual hoy nos notáis un poquito más bajitos, más flojitos y demás, porque hemos estado enfermos. De hecho, Esteban todavía no está recuperado al 100%. Sí, en la última bitácora yo estaba enferma y Esteban la hizo solo, ¿os acordáis? Y ahora le estamos haciendo los dos, pero todavía no estamos 100%. Sí, yo estoy con mocos aquí, la cabeza un poco así, y él todavía está con un poco mal cuerpo. Pero bueno, bien, estamos bien, ¿no? Entendemos también que ha sido llegar a casa de mamá, te relajas y sale todo. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? No sé por qué, pero cuando estás viajando así largo término y tal, y después vuelves, siempre te pones malo al principio. Es porque como que te relajas, o lo contenido, o vete tú a saber. O bueno, como que emocional. sabes que tienes quien te cuide y te mime y ahí te sueltas, ¿no? No lo sé, será eso. Pero bueno, que estamos bien. Y ahora nos vamos, hemos quedado con otra familia, los de en plan nómada, que están por aquí y nos vinieron a conocer, que no nos queremos conocer y aprovechando que estáis aquí, tenemos que quedar y tal. Y yo, venga, va. Y vinieron y tal, estuvimos ahí un ratito con ellos, encajamos muy bien y hoy vamos a pasar el día juntos. Pues nada, hasta aquí esta bitácora de vlog desde Sabadell, Barcelona, España. 2 semanas más por aquí, después volvemos a Atenas y de allá ya tiramos para a poco. Bueno, en un mes más esperamos estar en Grecia y después ya pasar a Turquía, que ya hay ganas. Bueno, pues acordaros de activar la campanilla de notificaciones, suscribiros si os gustan nuestros vídeos, compartirlo con gente que creáis que le puede inspirar o que puede gustar vernos. Y nada, os esperamos en el próximo videolog. Un beso, sed felices. A viajar. Chao, chao. Bueno, ahí nos conocimos, hubo mucho feeling, improvisamos, joder, no sé hablar, perdón, improvisamos. ¿Y qué? ¿Qué están bien? Estábamos diciendo de David, que es un viajero que también hace muchos años, que él también es artesano. Y hay sitios, bueno, han hecho sitios así, entonces... Está guay. Pinta guay. Vamos a compartir. Tengo las orejas tapadas.